Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Un saludo muy especial para todas las personas que se unen a estos programas de prevención y educación en salud. Para mí es motivo de alegría poder grabar este programa en el Parque de la Salud de Dos Quebradas, donde llevamos a cabo nuestro programa de cambio metabólico, obesidad y diabetes. Estar al lado de la piscina, estar al lado de los pacientes que están recibiendo clase esta mañana con el doctor Raúl Andrés Londoño. Y una clase maravillosa que tiene que ver con ese despertar de la actividad física a través de Qigong, a través de Tai Chi, que es muy importante. Mauricio, hagamos una toma para que todas las personas vean la actividad que llevamos a cabo por las mañanas. Esta madrugada estábamos meditando y luego de la meditación pues venimos a hacer esto. Ellos son pacientes que vienen con problemas de obesidad, con problemas de diabetes, con trastornos de inflamación, con problemas de cardiopatías. Son personas que vienen a un programa muy preciso de cambio metabólico, que ya les quiero contar en qué consiste todo este proceso, pero sin lugar a dudas, saber manejar el cuerpo a través de la respiración, todas estas técnicas que está enseñando Raúl Andrés son supremamente importantes, porque no todo es que entonces yo tengo que ir a un gimnasio y quedar empapado en sudor y 3 días con dolores y molido y demás, no. El cuerpo lo tenemos que saber manejar a través de todas estas técnicas de respiración, de estiramiento. Es muy importante esto, porque si yo estoy con un paciente de estos que vienen de oficina, que vienen de estar quietos en sus casas por múltiples motivos o por sus enfermedades, y de entrada les damos una actividad física, pues uno los puede llevar a complicarle su cuadro clínico. Tenemos piscina porque hacemos actividades acá que se llaman Waxu y hacemos hidroterapia médica, pero también ellos están con entrenadores y especialistas en educación física y en fisioterapia para ir rehabilitando. Que es que tengo mucho dolor en las rodillas, que estoy muy inflamado, que es que me ahogo cuando camino, que me asfixio. Uno puede empezar un proceso de rehabilitación y de recuperación en la medida que yo empiece a manejar mis movimientos, en la medida que yo aprenda a caminar, que yo aprenda a respirar. Esto no es de edad, esto no es de tanto peso o no peso, esto es básicamente de tener conciencia que si no movemos nuestro cuerpo, él se queda quieto. Miren, ustedes se pueden montar en un avión y quieren ir a Europa, y si ustedes en ese trayecto se retiraron los zapatos, cuando se los van a poner al sitio de llegada ya no les entra, porque el cuerpo se hincha, se inflama por estar quietos. Eso es lo que les pasa a ustedes cuando están muchas horas viendo televisión, cuando están muchas horas sin hacer pausas activas ni ejercicio. Y no es únicamente que se inflamen los pies, se inflama el cerebro, se inflama el cuerpo. Y ustedes van y dicen, ¿qué será que yo me como un pan y me engordo 2? ¿Qué será que yo me como algo y ahí mismo me engordo?
uno no se engorda con lo que come inmediatamente, uno se inflama. Adicionalmente, porque le estamos dando alimentos proinflamatorios como la panadería, los lácteos, el azúcar, el maní, los enlatados, los embutidos, las margarinas, las grasas procesadas en calor, y todo esto lo que hacen es llevarnos a un proceso de inflamación que se manifiesta en la balanza. Entonces yo me subo, claro, y la ropa, claro, pero realmente no es que estén con sobrepeso. Seguramente muchas de las personas que están en este momento acá y que ustedes dirán, ay, esa señora se ve un poquito aumentada de peso. No, y por eso cuando nosotros hacemos el programa de cambio metabólico nos llevamos sorpresas de tener personas que en un mes nos bajan 20 y 30 kilos. Pero no es que bajen 20 o 30 kilos como tal de grasa y de músculo y todo eso. No, empiezan a orinar más, empiezan a desinflamarse, empiezan a drenar, y si hacen la actividad física, pues orinan más y hacen más popó y sudan más. Entonces, cuando yo tengo el cuerpo en movimiento, pues esto nos va a permitir a nosotros tener un equilibrio cardiovascular, evitándonos una enfermedad tan grave como es la diabetes, que es el problema de tener sobrepeso, porque cuando yo tengo sobrepeso, yo estoy exigiéndole a mi páncreas, y al exigirle al páncreas, cuando tomo tantos lácteos y azúcares y harinas, lo estoy induciendo a la diabetes, que puede ser hereditaria o también la puedo conseguir con los malos hábitos alimentarios. Entonces yo admiro y agradezco a todos estos pacientes que se dan el regalo y la oportunidad de estar en un proceso de cambio metabólico. ¿Por qué ellos acá y por qué otros en Manizales? Alguna de ellas me preguntaba, doctor, yo estaba como esperando irme para Manizales, pero ya estoy aquí en Dos Quebradas en el programa. Cuando ustedes están buscando el programa de 6 días, que son 2, limpieza de colon con recambio de flora intestinal, y el otro programa que es cambio metabólico, obesidad, diabetes, antes, cuando se inscriben a los programas, son evaluados por un equipo de médicos. Con una historia clínica se determina los antecedentes, la historia de enfermedad, los medicamentos que toma, el peso que tiene, y miramos los exámenes de laboratorio que traen. Entonces muchos dicen, yo tengo hígado graso, en mi casa son diabéticos, ya estoy superando los 80 y 90 y 100 kilos, adicionalmente soy una persona que he tenido diabetes, el otro dice, y tengo problemas cardíacos y demás. Con base a eso, vamos a tener el acompañamiento para decirle a ellos, Dos Quebradas y el grupo de Manizales de limpieza de colon. ¿Por qué? Porque hay procedimientos terapéuticos diferentes. Y estos procedimientos terapéuticos diferentes se los voy a ir narrando después de estas notas saludables, porque ustedes dirán, ¿y qué voy a hacer allá? ¿Y por qué en Dos Quebradas o por qué en Manizales? ¿Y a mí quién me va a examinar? ¿Y qué más me van a hacer? Todo esto después de estas notas saludables. Conexión, conexión, conexión. Ciudad Campestre, más que un proyecto de vivienda. A 350 metros del Colegio Agustín Gemelli. Espacios naturales, gimnasio, parque infantil, piscina familiar, zona de barbecue, cancha múltiple, zona para fogata, salón de juegos y más. Solo en Manizales en nuestro ambicioso proyecto. Ciudad Campestre. Aquí está todo lo que quieres sin salir de casa. Visita nuestra sala de ventas en el Centro Comercial Fundadores Piso 1 y en el Centro Comercial Parque Caldas, local PB9. Esto es Manizales más grande. En el 2021 invertimos más de 40.000 millones de pesos en obras públicas, 23.000 millones para la consolidación de Campus Manizales, 7.600 millones para escenarios deportivos, más de 4.000 millones de pesos para transformar grandes parques y construir otros más pequeños. Y continuaremos trabajando para hacer a Manizales aún más grande. Alcaldía de Manizales. Más grande yo te quiero ver.
Aprovecha la amnistía tributaria hasta el 31 de octubre, con la cual podrás obtener un 100% de descuento en intereses y sanciones de tus impuestos del año 2020. Para el impuesto de industria y comercio, aplica el 100% de descuentos solo en intereses del año 2020. También podrás obtener el 80% de descuento en impuestos, tasas y contribuciones del 2019 y años anteriores. Conexión, conexión, conexión. La pregunta de muchos de ustedes es, ¿por qué 6 días y por qué no media hora o una hora? ¿Por qué nosotros, después de nuestro recorrido médico de tantos años, dijimos, vamos a ir a estos programas? ¿Qué es lo que buscamos realmente durante 6 días? Ustedes dirán, 6 días es mucho. Yo he pasado, rondas en los hospitales y he visto pacientes hospitalizados 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, ¿cuál es la diferencia en que yo termine 2, 3 meses en un hospital o pueda en 6 días evitar esto? Esto se llama prevención y es la finalidad terapéutica que tenemos en la actualidad en nuestros parques de la salud. De corazón, por mi parte, yo ya no atendería consulta de 1 hora. Es más, yo ya no atiendo consulta, yo hago ronda médica porque tenemos claro que 4 ojos ven más que 2, que una sola golondrina no hace verano, o como decíamos, entre todos sí podemos. ¿Por qué? Muchos de ustedes se encuentran con un médico en la calle y claro, es médico. Doctor, dígame qué me hago, que es que mire, yo tengo dolores acá, permanezco con estreñimiento, tengo una gastritis severa, me duelen mucho los pies en un andén. A veces no tenemos conciencia, responsabilidad con nuestra salud, entonces queremos algo puntual. Cuando no es que vamos a una farmacia, venga, me manda una crema para una alergia que tengo, es que tengo mucha tos, me mandan un jarabe, o en una tienda naturista. Entonces, yo voy en el carro, voy de viaje, le prenden bombillitos al tablero diciéndome algo grave, entro a una panadería o a una carpintería. Y yo hago esta reflexión no como un regaño, sino como una angustia médica de lo que vivimos acá. Ayer veíamos un paciente con una psoriasis terrible, con un problema en la piel grave, y él fue y alguien le mandó una crema y que a la crema le echara aspirina machacada y le echara yo no sé qué a la crema, vino físicamente sin piel, sin piel. Ahí voy a tratar de mostrar estas imágenes. Entonces, ¿a qué vamos nosotros con estos programas? Primero, no busquen que les solucionen un cáncer, un lupus, una artritis, ni en una consulta de 1 hora, ni con las pasticas del nochero de la abuelita, ni que me recomienda un vecino, porque les aseguro que a ustedes se les vara el carro y no lo llevan donde el zapatero. Buscan un mecánico y bien bueno. ¿Por qué 6 días y por qué nosotros cada vez queremos llegar a estos programas y que la gente entienda que es muy difícil en 1 hora uno poder manejar un proceso patológico grave? Porque definitivamente la historia clínica se va gestando. Hay un dicho que dice, un hombre se demora 20 años para hacer una cosa de la noche a la mañana. Y es un proceso. Uno nunca se enferma de la noche a la mañana. Para que ustedes sientan la bolita, cuando ustedes sientan la enfermedad, ella ya ha hecho un proceso de incubación para llevarlos a eso. Cuando la gente dice, se murió de repente, uno hace la autopsia, ahí encuentra esas arterias tapadas, el hígado graso, el cerebro deteriorado. Y es un proceso de mucho tiempo donde él se va deteriorando. Ahora, durante estos 6 días, con los pacientes que veían ahora, nosotros ¿qué hacemos? Primero, tienen una evaluación médica telefónica cuando se inscriben a los programas. Ya con esa evaluación, el doctor Juan Esteban Múnera, la doctora Jessica López, la doctora Mayra Alejandra, entre ellos evalúan el paciente y dicen, 2 quebradas, cambio metabólico, obesidad y diabetes, Manizales, limpieza de colon con recambio de flora intestinal. ¿Por qué 6 días? Porque
Son tantas las evaluaciones médicas. Yo ayer les preguntaba a los pacientes, ¿ya se metieron al turco? Y yo, no hemos tenido tiempo. Miren, estamos grabando este programa, hoy empezamos a las 6:30 de la mañana. Son las 8 de la mañana, seguimos en actividades y los pacientes madrugan, ya meditaron, ya están en la clase de Qigong y Tai Chi con el doctor Raúl Andrés. Y así todo el día hay actividades. Primero, el paciente ingresa y se le realiza una bienvenida el día domingo, se le explica todo el proyecto, se le explica muy bien la parte alimentaria. Ellos vienen a hacer un proceso de desinflamación y desintoxicación, es decir, que aquí no van a encontrar bandeja paisa ni sancocho. Van a encontrar un programa educativo, nutricional, apoyados con una psiconutricionista que nos va a permitir elaborar un menú, una alimentación para ellos. Y el lunes empieza todo el concepto médico. Es evaluado por la parte médica, en este caso con el doctor Juan Esteban Múnera, y con base a esa evaluación médica se ordenan todos los paraclínicos y el paciente empieza por ecografía o radiología o ultrasonografía. Desde el cuello hasta los testículos son evaluados. Tiroides, ganglios, vasos, hígado, senos, axila. Y hablo senos porque también se le hace a los hombres. La semana pasada encontramos un cáncer en un hombre de 50 años de seno terrible. Senos, axila, hígado, vesícula, páncreas, vaso, riñones, vejiga, útero y ovarios, próstata y testículo. Se hace todo un recorrido, se llama diagnóstico ecográfico preventivo. Luego son evaluados por un especialista en riesgo cardiovascular. Se les realiza un electrocardiograma antes, durante y después del ejercicio. Cómo se comporta su corazón con la actividad física y con el reposo y cómo recupera. Adicionalmente se les realiza un examen en esta parte del pie con un equipo que se llama bioimpedancia o impedanciometría. Con este equipo lo que nosotros hacemos es medir cómo está conformado el músculo, la grasa, la hidratación, el líquido en el cuerpo y el hueso. Casi que nos está diciendo el proceso de osteoporosis o de desgaste muscular que tiene la persona. Pasan por examen de laboratorio y durante esta semana van a tener mucha evaluación de todo la parte de rutina, acompañado de otros exámenes que nos dicen qué tan inflamada está la persona. Se llama PCR. ¿Qué tan inflamado está? Se le hacen los exámenes de azúcar, la hemoglobina glicosilada, son muchos exámenes de laboratorio que se le realizan. Luego, el paciente es evaluado por ginecología y se le hace citología, colposcopia, ecografía transvaginal, examen de seno y cita ginecológica. Pasan por odontología neurofocal y se evalúa las condiciones y la relación de la boca con el resto del cuerpo, acompañado de una profilaxis. Quienes se les encuentra alteraciones graves odontológicas, se les sugieren sus tratamientos y se les dan sus costos por aparte. El paciente luego es evaluado por medicina china, por medicina funcional por la doctora Ana Milena Coral. Es evaluado también por esa parte de la medicina nutricional con psiconutrición. Pasa a la parte del alma y tienen psicoterapia, psicocromoterapia, terapia con mandalas, constelaciones del alma, y los pacientes van continuando en todo este proceso de estudio. Tienen un dispositivo en el brazo que nos va a permitir cómo responde su cuerpo a ciertos alimentos con el azúcar. Yo comí tal alimento, se le hace una medición y nos dice, se subió tanto, se controló, este alimento no lo tolera, este lo debe suspender, este le afecta mucho el páncreas.
Dentro del concepto terapéutico, los pacientes reciben suero todos los días, sueros que nos ayudan a desinflamar y a quemar grasas. Adicionalmente, estos pacientes van a tener drenaje linfático, van a tener toda la parte estética y pasan al agua. En el agua empiezan a hacer rehabilitación. Tienen 3 profesionales, 2 fisioterapeutas y un entrenador físico. Y ellos les va a hacer, acompañados del doctor Raúl Andrés, la parte de rehabilitación y recuperación osteomuscular, actividad física, personalizada, luego de hacer un chequeo muy completo en qué condiciones está su estado osteomuscular. Pasan a las salas de colon y se les hacen la hidrocolonterapia, donde ellos están haciéndose sus enemas con 20 litros, limpiando, drenando. Y a la par van a recibir una serie de sustitutos nutricionales con probióticos, prebióticos, nutracéuticos, toda la parte nutricional que nos va a ayudar a reparar y a desinflamar todo el sistema gastrointestinal. Miren todo este recorrido tan grande que tienen los pacientes que vienen a estas terapias. Están con sus baños turcos, hacen geoterapia que es con el barro, ellos tienen podología, son terapias y terapias que se realizan durante estos 10 días en este maravilloso programa de cambio metabólico, obesidad y diabetes. Ahora, después de estas notas saludables, vamos a hablar de la falta de educación y del conocimiento que tenemos con esta enfermedad tan grave que es la diabetes. Conexión, conexión. El cannabis, por su efecto medicinal y en conjunto con la aplicación tópica de capsaicina, algas, apitoxina, extractos de aloe vera y castaño de indias, potencia y ayuda en procesos de dolor e inflamación. Todo esto lo encuentras en Fisiodol Gel Corporal. De Productos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Conexión, conexión. Un saludo para todas las personas que nos están viendo hoy en Conexión Vital, hablando siempre de temas trascendentales a la hora de nuestra salud y de cómo entablar la relación con estas enfermedades que nos están aquejando día a día, especialmente las enfermedades de carácter metabólico. Y hoy quiero hablarles de algo que vemos todos los días en la consulta y es esa falta de educación a la hora de recibir un diagnóstico de diabetes o de prediabetes y de tener que recibir medicación, dígase metforminas, es decir, cualquier pastica que le sirva para bajar el azúcar o insulinas. Porque es muy fácil decir, tengo el azúcar en 300, entonces tome metformina en el desayuno y en el almuerzo. Pero, ¿para qué desayuno y para qué almuerzo? No será diferente si yo estoy desayunando, por ejemplo, unos huevos con un aguacate, unos frutos secos y un cacao, donde no hay prácticamente contenido de carbohidratos y no me va a subir el azúcar, a decir que me estoy desayunando unas galletitas, un pancito, el pedacito de arepa, un huevito cocinado y chocolate con aguapanela. No es diferente. Cuando tenemos un diagnóstico de diabetes, siempre debe ir de la mano de una educación adecuada. Una educación en la parte nutricional, en la parte alimenticia, pero también en la parte farmacológica. Un medicamento para diabetes debe ser manejado por el médico especialista en la enfermedad. Solo de esa forma logramos acceder a buenos resultados y a llegar a los objetivos que necesitamos para evitar las enfermedades y consecuencias graves que se originan a partir del control inadecuado del azúcar. Por ejemplo, cuando usamos insulina, vemos muchos casos de pacientes que vienen aquí a nuestros parques de la salud que les encontraron el azúcar alta y les mandaron insulina. Les mandan 2 insulinas y no les enseñan ni siquiera cómo ponerse la insulina. Se van a la casa y les dicen aplíquese en el desayuno, en el almuerzo y la comida. Pero van a la comida y se comen media arepa y un huevo. Y para esa cantidad se ponen la cantidad de insulina
que recomendó el médico, que digamos fueron 10 puntos. No será diferente la cantidad de insulina que yo necesito para comerme eso, así me voy a comer una comida más grande. Pero después nos encontramos con que esos pacientes a las 9, 10 de la noche tienen el azúcar en el piso, un azúcar en 50, en 60, que es incluso más grave que tener el azúcar arriba. ¿Por qué? Por falta de educación, por falta de entender que yo me aplico la insulina basado en lo que me voy a comer. Si en mi comida no tengo carbohidratos, las necesidades de insulina son casi mínimas. Pero si lo único que tengo son carbohidratos, lo que voy a necesitar es insulina. Y ahí es donde está el problema, porque solamente nos ponen a comer insulina y nos ponen a aplicarnos insulina y dicen, listo, usted necesita aplicarse 12 puntos de insulina en el almuerzo. Entonces, coma todo lo que pueda para poder suplir esos 12 puntos de insulina. Pero yo ya les he hablado muchas veces que la insulina nos sube la cantidad de grasa que tenemos en el cuerpo. Y la cantidad de grasa nos aumenta la resistencia a la insulina. Quiere decir que esa insulina que yo me estoy poniendo me aumenta la grasa, pero también hace que necesite más insulina. Y si necesito más insulina, voy a necesitar más cantidad para poder bajar el azúcar, porque esa resistencia a la insulina está aumentando, porque cada vez hay más grasa y más grasa y más grasa, porque nunca nos dicen que el tema es alimenticio, que el tema es aprender qué elecciones tomar a la hora de alimentarme para poder utilizar la cantidad óptima de insulina, una cantidad menor cada vez que permita no seguir avanzando en ese proceso de enfermedad, sino por el contrario, iniciar con procesos de reversión o de mantenimiento. Porque la insulina es un medicamento, así lo produzca nuestro cuerpo, es un medicamento y guarda muchos efectos adversos. Incluso la insulina que nosotros producimos tiene efectos adversos. Por eso todos ellos esta semana hacen reducciones en los carbohidratos, porque si no tenemos la papa, el arroz, la yuca, la racacha, el plátano, la panadería, pues el azúcar no sube, y si el azúcar no sube, la insulina no sube, y si esa insulina no sube, podemos perder peso, porque no se puede perder peso si la insulina está arriba, porque la insulina sirve para eso, para decir, yo ya no necesito tanto azúcar, nos vamos para la grasa. ¿Y para dónde se va la grasa? Para las vísceras, para las arterias y para toda la zona central del abdomen. Y después estamos poniéndonos fajas y montándonos en un montón de programas de todas formas para bajar el estómago, cuando el problema está en lo que comemos. Un paciente que tenga hipertensión, que tenga diabetes, sea tipo 1, tipo 2, sea el tipo que sea, o que tenga en realidad cualquier enfermedad, necesita obligatoriamente un apoyo educativo, porque es esa persona la que va a la casa y se va a tomar los medicamentos o se va a aplicar la insulina o va a hacer todo lo que necesita hacer, y si él no tiene el entendimiento de cómo lo hace, pues no podemos pretender que estemos bien en salud, porque cada persona es su propio médico, cada persona es quien se controla y quien tiene la responsabilidad de manejar su enfermedad. Pero si nosotros como médicos no educamos a los pacientes, no es posible que ellos tomen esa responsabilidad. Es por eso que en todos estos programas de salud siempre vamos de la mano de la educación para poder tener una vida más saludable y feliz. Quiero invitarlos a que veamos estas notas saludables y ya volvemos hablando de estos temas tan importantes. Conexión, conexión, conexión. La boca es la parte del cuerpo que más bacterias contiene y es donde más higiene necesitamos. Extractos como los de eucalipto y mentol poseen efectos antibacterianos. La caléndula puede brindar alivio en la inflamación y en la cicatrización. Y el extracto de menta nos deja una sensación de frescura y limpieza. Todo esto lo encuentras en Herbucal, enjuague bucal sin flúor y con ingredientes naturales. De Productos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Sigue con Conexión Vital. Conexión, conexión, conexión. Muchos de ustedes se preguntarán por qué los pacientes que vienen al programa de cambio metabólico, obesidad y diabetes a 2 Quebradas 6 días tienen
control médico, consulta médica y evaluación durante la semana por una médica en medicina funcional y en nutrición, la doctora Ana Milena Coral, que la pueden buscar, doctora Milena Coral en las redes, nos va a explicar un poco acerca de este acompañamiento médico especializado en los pacientes de cambio metabólico. Un saludo muy especial para todos. En el programa de cambio metabólico, la consulta de medicina funcional, la enfocamos tanto en la parte de nutrición funcional como los hábitos de vida que van a realizar los pacientes al salir después de este programa. Es muy importante desde la medicina funcional y desde otros enfoques alternativos de la medicina cuidar de la salud del intestino, porque desde muchas culturas anteriores, tanto el Ayurveda, la medicina china y ahora este camino de la medicina funcional nos ha mostrado cómo la importancia de tener un sistema digestivo saludable nos permite mantener un metabolismo de acuerdo a los requerimientos que nuestro cuerpo necesita. En el intestino nosotros tenemos la microbiota intestinal, que es una serie de microorganismos que permiten no solamente degradar los alimentos que van a ser absorbidos por nuestro cuerpo, sino también permiten la segregación de algunas sustancias como la serotonina, como la biotina, que es una hormona del complejo B, y también como la serotonina, que nos permite mantener unos estados de ánimo saludables y que también nos permite controlar los niveles de ansiedad, al mismo tiempo que mejorar la satisfacción al comer. Entonces, uno de los inconvenientes más grandes que se encuentran en la consulta es que las personas manifiestan que se les dificulta mantener un plan de alimentación saludable porque tienen mucha ansiedad por comer. Pero entonces esta ansiedad por comer a veces no es tanto causada por la parte de la mente, de la parte de los estados de ánimo, sino que muchas veces es porque esa microbiota intestinal está alterada. Y esto hace que su sistema nervioso, tanto central como de su sistema gastrointestinal, afecte la conducta y reduzca esta sensación de saciedad. Entonces, desde la medicina funcional y desde la nutrición funcional, lo que buscamos es mejorar ese mecanismo hormonal de la saciedad para que las personas puedan controlar la ingesta de sus alimentos y puedan llevar una alimentación saludable de acuerdo a sus requerimientos, tanto nutricionales como de patologías, porque todas las personas necesitan una alimentación individualizada. Hay personas que se van a beneficiar del consumo de frutas, hay otras que van a necesitar ciertas restricciones, entonces es muy importante hacer este abordaje individual. Yo quiero bajar de peso, yo quiero sentirme bien, pero no me ponga dieta. Sí. Bueno, esto es muy frecuente en la consulta. A las personas realmente les cuesta, a todos los seres humanos nos cuesta mucho hacer cambios porque nos está alterando nuestra dinámica normal. Entonces, lo que nosotros pretendemos es ver cuáles son los cambios que la persona está dispuesta a hacer y cómo la podemos ayudar en eso. Entonces, a veces las personas ven como una dieta como algo muy restrictivo, pero realmente es comer de una forma diferente. En la consulta se les muestra cuáles son opciones de alimentos que pueden consumir, cuáles son los platos que pueden armar en sus almuerzos, en sus comidas, porque muchas personas dicen, por ejemplo, no puedo vivir sin arroz, no puedo vivir sin pan, y realmente hay muchas opciones para reemplazar. Y otra cosa muy importante es incorporar la práctica del ejercicio habitual, porque solamente con dieta es muy difícil bajar de peso. Relación de los lácteos con diabetes y obesidad. Bueno, los lácteos también es otra de las cosas que más se les dificulta a las personas suspender de su alimentación. Nosotros pues lo que recomendamos es eliminarlos en la alimentación porque alteran mucho la función gastrointestinal y como ya había mencionado, necesitamos de un tracto gastrointestinal saludable para poder tener un metabolismo bien, porque esa es la puerta de entrada de los alimentos, la parte gastrointestinal. Y con la diabetes y la obesidad lo que pasa es que los lácteos tienen mucha grasa y también tienen muchas proteínas que van a hacer que aumente la inflamación y que el azúcar en sangre esté permanentemente elevado. Entonces esto nos dificulta aún más el control de las cifras de glucosa. Toca un tema muy importante y son los azúcares. Nos vuelven adictivos. El azúcar, todo el mundo cree diabetes, azúcar, pero no sabe que
Usted estaba ahorita hablando de lácteos y tocó el tema de azúcar, porque es que tiene una lactosa, que es un azúcar muy fuerte de los lácteos, pero igual se comportan las harinas y muchos alimentos que tienen un alto contenido de carbohidratos o azúcares. Sí, y esto es uno de los puntos más difíciles en los que hay que impactar para cambiar la alimentación, porque una comida muy habitual de la población colombiana es una aguapanela con leche y galletas. Esa es la cena. Entonces, más tarde pues ya tienen hambre y comen un pan o comen una arepa. Entonces están saturando a su hígado, a su sangre con exceso de harinas y las personas dicen, no, pero si yo como poquito, no me lleno, y pues obviamente esto no les va a llenar porque son alimentos que tienen una poca cantidad de fibra que no da la satisfacción que necesitan. Entonces, realmente los carbohidratos están hechos para que nuestro cuerpo sí los asimile de una forma diferente y crean una sensación de bienestar al cerebro, pero es una sensación vacía. Realmente es las hormonas que están segregándose en el cuerpo lo que hace que las personas se vuelvan adictas a estos alimentos. Entonces, mi recomendación es eliminarlos completamente de la alimentación. Ayunos intermitentes, que es esa parte del programa que ustedes manejan, los pacientes que están en el programa de cambio metabólico de 6 días. El ayuno también es una práctica que debe ser muy individualizada. Hay personas que hacen ayunos de forma purgativa. Esto no se recomienda hacer. Por ejemplo, que un fin de semana comen pizza, helados o bueno, alimentos que no debían y luego pretenden que con un ayuno se van a limpiar, pero realmente esto no es una forma adecuada de hacer ayuno, porque los alimentos que se deben de consumir antes y después del ayuno es una de las partes fundamentales de toda esta práctica. No solamente es el hecho de dejar de comer, sino también de elegir alimentos que sean adecuados antes y después de las comidas. Miren cómo todo este concepto debe tener un acompañamiento médico, porque ustedes dicen, en la casa, ¿no? Yo quiero mejorar mi obesidad, voy a mejorar mi diabetes, voy a empezar a hacer ciertos cambios alimentarios. ¿Acompañados de cuáles recomendaciones? Mire lo que ella decía, usted puede que con un alimento, al otro con otro, cada persona se comporta diferente, por eso nosotros utilizamos un dispositivo en el brazo para que los pacientes nos vayan mostrando individualmente. Yo he tenido la oportunidad de ir a almorzar con la doctora y ella dice, tomémonos el azúcar, y comimos frijoles, y a ella se le suben o ciertos alimentos y al otro no. Cada organismo es diferente, por lo tanto cada recomendación alimentaria es diferente. Hay que hacer una consulta individualizada y eso es lo que hacemos durante estos 6 días del programa de cambio metabólico, obesidad y diabetes en Dos Quebradas, para que ustedes puedan manejar su propio menú, sus propias recomendaciones nutricionales y así poder encontrar realmente un acompañamiento desde la medicina funcional, desde la nutrición para los pacientes. Yo los invito también para que revisen en las redes doctora Milena Coral, donde ustedes van a tener muchos live y muchos informes que ella nos deja acerca de estos temas y de obesidad y diabetes. Vamos a estas notas saludables. Conexión, conexión, conexión. Elegir adecuadamente lo que le damos a nuestro cuerpo para hidratarse es un gran reto. Al momento de hacer ejercicio, asegúrate de reemplazar adecuadamente los electrolitos, los minerales y fuentes de energía que pierdes. Revitali, bebida hidratante energética para deportistas, de productos naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Sigue con Conexión Vital. Conexión, conexión, conexión. Otro de los profesionales que nos acompañan en los parques de la salud es el doctor Daniel Castro. Él es especialista en homotoxicología, en medicina funcional, en acupuntura, en terapia neural, en sueros, en ozono. Y muchos de ustedes dirán, bueno, yo voy a ir al programa de la limpieza de colon con recambio de flora intestinal, al programa de metabolismo y obesidad y diabetes y demás. La pregunta de muchos de ustedes es, ¿por qué
Durante esta semana todos los días se hacen la hidrocolonterapia, o digamos que los enemas grandes de café, no es el enema pequeño de implante, sino con 20 litros. ¿Cuál es la finalidad terapéutica en el proceso de obesidad, diabetes, desinflamación y cambio metabólico para llevar a cabo este procedimiento? Él lo va a hacer porque coordinó mucho tiempo el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Doctor Rojas, muchas gracias por la oportunidad de compartir con todas las personas que nos ven en este momento. Pues a ver, hay que tener en cuenta que todos los órganos están conectados. Entonces, el sistema digestivo está conectado con el sistema metabólico y esa primera conexión se da a través del hígado. A ver, el sistema digestivo a lo largo de toda su extensión tiene un filtro, por decirlo así, y ese filtro permite que se absorban las sustancias, los nutrientes que necesitamos, pero con la inflamación que se da por algunos alimentos que consumimos, por muchos factores, ese filtro empieza a alterarse. Entonces empieza a dejar pasar ciertas sustancias que no debería absorberse. Y esas sustancias las coge el hígado, porque el hígado es un filtro. Entonces, nosotros consumimos algo, va este bolo digestivo por el sistema digestivo, sigue lo que tenemos que expulsar y se absorbe lo que debemos de absorber, pero también ahí se meten sustancias que no se pueden absorber y esas sustancias las coge el hígado y el hígado empieza a sobrecargarse. Es como cuando alguien le hace mantenimiento al vehículo y ve en el filtro y el filtro está sucio. Así también el hígado como se empieza a ensuciar, por decirlo así. Cuando el hígado se empieza a sobrecargar, él empieza a alterar su funcionamiento de cierta forma. Y una de las funciones del hígado es la desintoxicación. Y en esa alteración del funcionamiento empiezan a aumentar las grasas que nosotros medimos en sangre, como el colesterol, los triglicéridos empiezan a aumentar. Entonces ya comienza a convertirse ese problema digestivo en un problema metabólico. ¿Por qué razón? Porque una vez el hígado se sobrecarga, ese también, además de producir un aumento en el colesterol, también va a alterar la armonía que mantiene con el páncreas y con la tiroides. El páncreas y la tiroides son órganos que también tienen unas funciones metabólicas muy interesantes. La tiroides es un órgano hormonal, pero finalmente va a tener una repercusión en la parte metabólica. Entonces, ¿qué empieza a pasar con un paciente como estos? El paciente empieza a ganar peso, se le toma la glicemia en sangre y esa glicemia empieza a elevarse y ya la persona empieza a sufrir un problema metabólico. Y si esto sigue así, la persona va a terminar sufriendo un problema cardiovascular. Por esa razón, cuando nosotros hacemos una limpieza desde el colon, con los enemas, con las hidrocolonterapias, ¿qué es lo que hacemos? Descargamos, por decirlo así, ese impacto que el colon está haciendo sobre el hígado. Entonces el hígado va a terminar desintoxicándose y una vez el hígado comienza a desintoxicarse con las limpiezas de colon, va a mejorar el metabolismo del individuo. Pues una explicación muy didáctica. Si yo descargo el colon, descansa el hígado, porque es que el colon está conectado con el hígado. Esa es una explicación así básica para que entiendan por qué hacer enemas, por qué venir al programa de los 6 días de limpieza de colon con recambio de flora intestinal o en el programa de cambio metabólico, obesidad y diabetes. Siempre hacemos este tipo de terapias. ¿Por qué nosotros y todos los médicos del Parque de la Salud nos hacemos las irrigaciones? No es para limpiar el colon únicamente. Él dijo, cuando descargo el colon, el hígado descansa. Y no únicamente termina siendo el hígado, porque cuando el hígado se conecta con el páncreas, descansa el páncreas. Y cuando él tiene una migraña, pues yo le hago un enema y le mejoro la migraña. Y si conocemos los médicos que están conectados, la parte de embriología, sabemos que el colon se forma de las mismas células que el pulmón. Por eso, cuando él me consulta asma, EPOC, enfisema, problemas respiratorios, le hacemos los enemas. Esta es una ayuda terapéutica maravillosa porque uno muchas veces dice, yo me tomo un purgante
Otros dicen, bueno, yo me voy a hacer un ayuno. Hay personas juiciosas que se ponen un suero, pero hacerse en enemas es palabras mayores. Yo siempre digo que la gente que lleva una bolsa de enema para su casa, se lleva a un médico en la casa. Y a todos los pacientes que vienen a los programas del fin de semana, del Día para tu Salud y Día para tu Alma, de limpieza de colon, o los pacientes que vienen a cambio metabólico, siempre en su maletica se les entrega la bolsa de los enemas y el café orgánico, porque es una ayuda terapéutica maravillosa, beneficios o resultados que hemos visto con estos enemas. Muy interesantes porque los pacientes al ingresar, cuando ingresaban al programa de colonterapia, se le tomaban unos exámenes. Y entre esos exámenes, ¿qué se tomaba? Se tomaban exámenes de sangre en donde revisábamos cómo estaba el colesterol, cómo estaban los triglicéridos, cómo estaban, miramos en la orina cómo estaba, por ejemplo, el pH de la orina, que el pH de la orina es un indicador indirecto de la acidez o de la alcalinidad que tengamos nosotros. Y bueno, se miraban, por decirlo, vamos a nombrar estos tres parámetros. Cuando el paciente comenzaba la semana... Perdón, y aquí hacemos el PCR, que es el de inflamación. El PCR. Bueno, después el paciente, de hacerse estos exámenes, comenzaba el proceso de los enemas, de las irrigaciones y otras ayudas con la alimentación que hacíamos pues en esa semana. Y el día viernes repetíamos otros exámenes, repetíamos cómo estaba el colesterol, cómo estaban los triglicéridos. Comenzábamos a encontrar un cambio muy interesante. Habían pacientes que, por ejemplo, tenían triglicéridos en 400 y esos triglicéridos bajaban a 200. ¿En una semana? En una semana. Algo que, pues, en mi vida profesional, pues yo llevo ya 10 años como médico. Los primeros 6 años los ejercí pues en EPS, en el sistema de salud tradicional. Sinceramente, resultados así no se veían incluso en 3 meses y comenzaron a verse en una semana. Y también el colesterol empezaba a mejorar. Y tenemos un colesterol bueno, que es el que nos ayuda a proteger el sistema cardiovascular. Ese colesterol bueno, por decirlo así, aumentaba. Entonces, cambios como estos nos indican que hubo, a través de la alimentación y a través de esos procesos de limpieza con irrigaciones, con enemas, una descarga del hígado, una optimización de su funcionamiento que llevó finalmente a esos cambios metabólicos. Y el PCR, ese es la proteína C reactiva que nos dice qué tan inflamado está, como igual lo hacemos en el pH de la orina, y llegaban con esas cifras muy altas. Alimentación, ayuno intermitente, los enemas o la hidrocolonterapia, examen de laboratorio, y como él dice, todos los días nos sorprendemos. Porque, sí. Incluso no solamente en exámenes de laboratorio, tuvimos varios casos de personas que venían con síntomas de inflamación como debilidad, dolores articulares, dificultad para incluso cerrar bien las manos, pesadez, y esos síntomas mejoraron de una forma impresionante en 5 días. Así es. Yo los invito a todos ustedes para que se hagan este regalo. Esto realmente es un regalo. Con ese dinero pueden comprar un televisor, pueden comprar algún otro utensilio, pero la salud realmente no tiene precio. Y ustedes dirán, 6 días, como les decía, nos ha tocado ver personas en el hospital 2, 3 meses o en diálisis por resultado de la diabetes. Lo que queremos hacer un proceso preventivo. Esto es mucho más que un chequeo ejecutivo, esto es mucho más que un chequeo médico. Esto realmente es un cambio de vida que ustedes deberían contemplar como unas vacaciones para la buena salud. A todos ustedes, 1000 gracias por estar con nosotros. Conexión. Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor. Meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada.